En arroz y habichuela, ¿cómo nos afectará un posible cierre en el gobierno federal? ¿Cómo él ve la situación dentro de su partido? El Partido Nuevo Progresista, ese y otros temas lo estaremos dialogando con el representante nuevo progresista, Antonio Tony Soto, aquí en Detrás de la Noticia, que comienza ahora. Esto es Detrás de la Noticia. Muy buenos días, amigos de la cadena Guapa Radio. Bienvenidos a su programa Detrás de la Noticia. Hoy es lunes, comenzamos la semana, lunes 30 de septiembre de 2013. Buenos días, Limaris. Muy buenos días, Juan José, y buenos días al representante Antonio Tony Soto. Buenos días, Limari, buenos días, Juan José, y al pueblo de Puerto Rico que nos escucha por Guapa Radio. Un placer estar compartiendo con ustedes. Bueno, nos hubiese gustado... por cierto, Limari llegó temprano. Nosotros siempre... Limari se ríe conmigo porque yo, como hay mucha gente que llega tarde, pues el que llega temprano lo digo. Pero he mejorado. Antes pasaba por la piedra y que llegaba tarde. O sea, ahora es diferente. Ahora solamente digo quién llegó temprano y trajo café. Antes éramos nosotros los que teníamos que darle café. Así que qué bien. Digo, no a él, a otros líderes. Así que... ha ganado puntos. Eso no significa que le vaya a ir bien en el programa, pero esperemos que sí, representante. Tratando de darle un tono, ¿verdad? Jocoso al asunto, pero estamos ante una situación sumamente seria, delicada. Usted, la razón por la que está aquí con nosotros hoy, hay varias razones. Número uno, aparte de ser legislador, usted pertenece a la Comisión de Hacienda de la Cámara. Es un comerciante, ¿no? Una persona que ha estado bregando con negocios, conoce cómo brega la economía del país. Lamentablemente, últimamente se hace difícil conseguir personas que sepan sobre el tema, y esa es una realidad. Y lo que nos espera, lo que parece ser inminente con el cierre del gobierno federal, usted lo catalogó ayer como la tormenta fiscal perfecta. Yo quisiera saber, primero, ¿por qué llamarle así? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué elementos se unen para que se forme esa tormenta que usted augura que nos podría hacer estragos en este país? Juan José, mira, lamentablemente el pueblo de Puerto Rico está viviendo una situación económica muy difícil. Y hace una situación económica que ha sido acrecentada por las decisiones incorrectas que se han tomado por este gobierno. La situación de Puerto Rico económica de por sí ya era difícil por la contracción económica mundial, por toda la situación global, pero en los últimos años se había ido mejorando, encaminando la economía de Puerto Rico. Lamentablemente, las decisiones que se han tomado en este gobierno de tratar de solucionar la falta de recursos económicos, la falta de dinero que tenía el gobierno a través de nuevas imposiciones, de nuevas contribuciones, agrava la situación, porque cuando tú tienes a la gente que está contraída, y yo quiero que la gente se lo imagine, usted está en su casa, usted tenía $100, usted sabe que la situación económica está mal, pues usted dice, pues mira, yo no voy a gastar los 100 pesos, los voy a aguantar y pues voy a comprar lo básico, lo necesario. Pero si encima de esa contracción económica te imponen nuevos cargos, te imponen nuevas contribuciones, te aumentan el agua, te ponen a pagar más IBU a través de los comerciantes, o sea, le amplían los tributos a los comerciantes y los comerciantes a su vez aumentan los precios de sus productos y de sus servicios, pues la gente cuando gasta, su dólar les rinde menos. Así que obviamente tiene un efecto en la gente. Esas políticas fiscales que ha establecido este gobierno lo que han hecho ha sido empeorar la situación económica de Puerto Rico. Y se refleja en todas las tendencias. Número uno, el índice de actividad económica por 9º mes consecutivo cayó. En agosto se redujo el índice un 5.4%. Los recaudos del gobierno de Puerto Rico, cuando tú los comparas, los de este año con los del año anterior, se recaudaron este año entre julio y agosto 968 millones de dólares. En el caso del mismo periodo para el año fiscal pasado, 1.005 millones de dólares, 40 millones de dólares menos que el año pasado.
a pesar de tener más contribuciones. Hay un éxodo de profesionales, hay mucha gente que se está yendo fuera de Puerto Rico, entre 50 y 70 mil personas, y las personas que se están yendo fuera de Puerto Rico son personas en su edad productiva, son profesionales que aportan a la economía de Puerto Rico, que crean negocio aquí y que obviamente ante la situación difícil que se vive en Puerto Rico han decidido resolver su situación personal comprando un pasaje de avión, yéndose a la Florida o a otros destinos. Pero esto no es una consecuencia natural pues de los tiempos. No, esto no es una consecuencia. ¿Usted cree que realmente el gobierno ha hecho cosas incorrectas o ha dejado de hacer lo que es necesario? No, ambas cosas. Una de las cosas que debió haber hecho el gobierno, el que fuese, fue reducir el gasto gubernamental. Y en este momento, mi llamado ha sido, y lo he venido haciendo por semanas, lo hice de hecho en una conferencia de prensa el viernes y lo volví a hacer ayer, es que si sabemos que no estamos cumpliendo con los recaudos que se tenían proyectados, pues entonces es inminente, es urgente que se establezca un plan de reducción de gastos en el gobierno, porque el presupuesto del gobierno es un presupuesto balanceado a cero. Yo tengo $1,000 millones en ingresos y tengo gastos por $1,000 millones. Si mis ingresos no están llegando a $1,000 millones, pero mis gastos yo los mantengo al mismo ritmo, al final de año fiscal voy a terminar con un déficit. Es algo muy sencillo. Claro. Si los ingresos no están llegando, si me estoy quedando corto, pues desde ahora el gobernador de Puerto Rico, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, deben de establecer un plan de reducción de gastos urgente. Tendríamos una pregunta importante: ¿por qué no se están dando esos recaudos? ¿Por qué no se están alcanzando? Bueno, yo creo que te lo mencioné al principio. Es una política fiscal equivocada el imponer contribuciones nuevas en una economía que está contraída. Cuando las personas no... Por eso, pero una cosa es que la gente se aguante y otra cosa es que no aporte al fisco. O es que una cosa lleva a la otra. Lo que sucede es que una cosa lleva a la otra. Tú vas a tener también, que se está dando y se va a dar, un grupo de personas que con estas imposiciones lo que va a estar haciendo es fomentando la economía subterránea. Personas que van a buscar la sobrevivencia. Comerciantes que quizás te van a decir, mira, el sistema de ATH no está funcionando hoy. Págame en efectivo. Claro. ¿Está bien? Y vamos a volver, como yo he escuchado ya... Es que el gobierno tenga control. Claro. Como yo he escuchado ya en la calle, vamos a volver a los tiempos de la latita de galletas, donde vamos a hacer negocio, pero te voy a cobrar cash y voy a depositar el dinero en vez de en la banca local para evitarme los cargos, lo voy a depositar en una latita de galletas en mi casa. Y lamentablemente, la persona que recibe efectivo muy probablemente no te tributa la cantidad correspondiente al dinero en efectivo que te estás recibiendo. Pero usted sabe que yo le pregunté aquí, junto con Limaris, al representante Tatito Hernández, usted lo conoce, el presidente de la Comisión de Hacienda. Claro que sí. Y nos dijo que es que la gente tiene que darle break. O sea, estas cosas van a funcionar poco a poco y de forma escalonada. Que es que pues son 50 y pico, 54, 55 impuestos nuevos, pero es un proceso, que no se desesperen. Es un proceso de estrangulamiento al pueblo, es un proceso de ahogar a la gente, es un proceso de imponerle más contribuciones y obviamente la gente se va a defender. El sentido común va a llevar a la gente a autodefenderse y obviamente van a pensar, ¿quién quiere estar mejor, el gobierno o yo? Yo tengo que sobrevivir y lamentablemente van a buscar maneras de sobrevivir. ¿Está equivocado, Tatito? Yo creo que sí, está equivocado y no van a lograr los recaudos que se propusieron para este año. En adición, hay una fuga, como bien señalan los medios, hay una fuga de personas hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, si hay menos personas en Puerto Rico, hay menos personas que están contribuyendo. Lo que mencioné, se están yendo entre 50 y 70 mil personas. De hecho, el estudio del Instituto de Estadística menciona que para el año 2050 la población de Puerto Rico va a llegar a ser igual a la que había en 1950. O sea que estamos hablando de 2.2, 2.3 millones de residentes únicamente en Puerto Rico. Y si uno analiza ese estudio del Instituto de Estadística de Puerto Rico, es peor aún porque el porciento de los residentes, casi el 60%, van a ser adultos mayores, personas retiradas, que obviamente pues no van a estar en una edad productiva de generar ingresos o de fomentar la economía de Puerto Rico. Y no tenemos un plan tampoco como Puerto Rico de planificarnos para atender esa situación. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, hasta los perros se están yendo, eso salió bien.
Bueno, no se van solos, no me miren así, Limares, no se van solos ni los gatos, pero están emitiendo un montón de certificados de viaje en las clínicas veterinarias para que puedan llevárselo. Porque obviamente la gente se está yendo y se está llevando hasta los perros, no los están dejando. En un reportaje que hizo precisamente Telemundo sobre la situación de Detroit, una de las razones que llevó a Detroit a la situación donde está actualmente es que las personas se fueron yendo y por lo tanto menos dinero llegaba al fisco. Claro, eso es así. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en breve. Esto es Detrás de la Noticia. Esto es Detrás de la Noticia. Bueno, de regreso a Detrás de la Noticia. Hoy, 30 de septiembre, lunes, se acaba el mes de septiembre y empieza octubre con lo que aparenta ser y lo que ha denominado el representante Antonio Tony Soto como la tormenta fiscal perfecta. Y cuando decimos perfecto no significa bueno, ¿verdad? Estamos hablando de una situación sumamente difícil, preocupante. ¿Algo más que usted quiera añadir sobre este tema que parece que va a ser la comidilla durante las próximas semanas y Dios sabe hasta cuándo? Mira, tormenta fiscal perfecta porque se une la difícil situación del gobierno de Puerto Rico, del índice de actividad económica por el piso, de la economía contraída, del éxodo de personas, de puertorriqueños productivos yéndose de nuestro país, de una visión nefasta de imposición de nuevas contribuciones a la gente, al pueblo puertorriqueño. Se une todo eso con el cierre del gobierno federal por el tranque entre negociaciones entre el Congreso y el Senado federal, y obviamente es como si tú le cerraras la llave de paso a un paciente en relación al oxígeno. Por ejemplo, tú tienes una persona grave, le cierras el oxígeno. Eso es lo que está pasando con el pueblo de Puerto Rico. Estamos hablando de que hay 10,000 empleados federales, padres y madres de familia puertorriqueños que trabajan con agencias federales en Puerto Rico, servicios que se van a ver detenidos, solicitudes que van a estar en espera. Por ejemplo, para que el pueblo de Puerto Rico lo entienda, oficinas del Seguro Social que están en Puerto Rico van a limitar el personal, van a dejar solamente los empleados que ellos mencionan como esenciales. Y van a operar a un nivel mucho más bajo. Así que las personas que vayan a buscar la orientación, a solicitar su seguro social, quizás no van a recibir el servicio que están acostumbrados, y obviamente esa solicitud que se hace aquí en Puerto Rico se envía a Estados Unidos y se procesa en Estados Unidos en una oficina donde tampoco va a tener el personal para atenderla. Así que va a crear un retraso en la contestación de esas solicitudes y como consecuencia en el recibo de los beneficios federales. Eso en el área del Seguro Social, becas Pell, préstamos de Small Business Administration. Eso vi, que imagínense, esos que están pendientes de hacer préstamitos para poder abrir su negocio, para poder expandir su operación. Todos esos préstamos que son evaluados en oficinas de Small Business Administration en Estados Unidos, al no tener personal para evaluar esas solicitudes, obviamente va a crear un delay, va a afectar la economía. Son 10,000 padres y madres de familia que no van a estar trabajando desde mañana martes en adelante, que no van a estar cobrando su cheque de nómina desde mañana en adelante. O sea que es menos dinero inyectándose a la economía de Puerto Rico gracias a un cierre federal que se nos va de las manos porque no tenemos senadores y representantes en la Cámara Federal como si fuéramos un Estado de la Nación. Si hubiésemos sido Estado de la Nación americana, pues obviamente tendríamos más senadores y más representantes, que quizás alrededor de 30 estados, y hubiésemos tenido el poder político para poder negociar y emitir nuestro voto en contra de un cierre federal. O sea que la realidad es que, aunque nos vemos afectados también, no podemos hacer nada. Bueno, la realidad es que el gobierno de Puerto Rico tiene que tomar también acciones correctivas sobre eso. Hay situaciones que no están en nuestras manos. O sea, oficina que cierre a nivel local, que sea federal, perfecto, pero nosotros podemos tener un personal que oriente a las personas, que los ayude a hacer algún tipo de trámite intermedio, o podemos quizás orientar a la ciudadanía sobre las consecuencias de un posible cierre federal durante los próximos días. Este cierre federal no es un cierre que debe durar mucho tiempo,
pero nosotros como gobierno deberíamos orientar a la ciudadanía. ¿Alguien ha escuchado al gobernador Alejandro García Padilla expresarse sobre el cierre gubernamental? No. ¿Alguien ha escuchado al secretario de Estado expresarse sobre el cierre federal? Bueno, no. ¿Alguien ha escuchado a la secretaria de la Gobernación? Esta mañana le preguntamos a Colbert y dijo que estaban listos. ¿Que estaban listos para qué? Bueno, que estaban listos, que en algún momento lo van a anunciar, creo que tienen un mensaje televisado o algo así, pero que lo van a anunciar. Que lo más que le preocupa es lo del WIC. Eso sí. Bueno, pues, entonces, que lo manifiesten, que orienten al pueblo de Puerto Rico y a nuestra ciudadanía sobre qué pasos tenemos que dar para poder aguantar este cierre del gobierno federal por los próximos días. Pero aparte de todo, esto no es algo que, estamos ya a ley de tuvo horas, una pero... conferencia de prensa esta mañana. Claro. El gobernador tuvo una conferencia de prensa esta mañana a las 7 de la mañana y el gobernador no fue quien para hacer un mensaje al pueblo de Puerto Rico sobre el cierre del gobierno federal. ¿Por qué no se expresó a las 7 de la mañana si esto es algo que surgió desde el sábado? El cierre se votó por el Congreso Federal el sábado de madrugada, a las 12 y pico de la madrugada, fue que emitieron un voto. ¿Por qué no se expresaron ayer? ¿O es que tenemos que esperar de igual forma un año, como pretenden algunos compañeros, para ver qué es lo que sucede con los impuestos? Después que el pueblo de Puerto Rico esté ahogado, después que el pueblo de Puerto Rico esté moribundo, entonces ¿qué vamos a estar reaccionando? Miren, no, si sabemos cuáles son las consecuencias que va a tener esto, y sabemos que van a ser nefastas, y sabemos que tenemos que buscar la alternativa, vamos a empezar a trabajar desde ahora, no esperemos de aquí a un año. Pero representante, a lo mejor ellos se están preparando y están estableciendo cuáles son, ¿verdad?, los pasos a seguir ante esta situación, y por eso es que a lo mejor no se han expresado y tendrán entonces todo ya planificado, debidamente organizado ya para las 4:55. Yo espero que el señor gobernador y su equipo de trabajo estén más organizados para enfrentar esta situación que lo que estuvieron para recibir la tormenta tropical que no llegó. Bueno, si están igual de preparados, pues entonces va a ser un caos en Puerto Rico. Limari, te quedaste muda. No, bueno. Eso fue un golpe bajo que tiró ahí para el gobierno. Política. ¿Qué yo voy a hacer con la oposición política? ¿Me van a decir algo bueno de Alejandro García Padilla? Bueno, pero yo creo que la intervención que hubo hoy, la intervención que hubo hoy a nivel de la incautación de drogas fue algo positivo para Puerto Rico. ¿Usted ve algo positivo en Alejandro García Padilla? Y obviamente yo creo que en ese sentido, no es Alejandro García Padilla, estoy hablando de la acción que se tomó por parte del gobierno de Puerto Rico para poder incautar esa droga que estaba tratando de llegar a Puerto Rico y obviamente que iba a afectar a miles de nuestros jóvenes y de nuestros puertorriqueños. Y lamentablemente, pues, o afortunadamente se logró detectar e incautar esa droga y sacarla de circulación a tiempo. Eso es algo positivo que se está haciendo. Pero Pesquera señaló también que debido a que ellos no, por ejemplo, las autoridades federales tienen más recursos para poder combatir y continuar combatiendo la entrada y salida de la droga de Puerto Rico. Pero también dijo que tienen problemas, pues que le están quitando más tiempo y que son más prioridad para ellos, como es lo del cierre, y que mientras, como dice el representante, como no somos Estado, pues ellos bregan con lo suyo. ¿Usted cree que es así? Es que los americanos están bregando con el problema de ellos ahora y con Puerto Rico bregan después con lo que sobre. Bueno, en Puerto Rico, por nuestra relación colonial con Estados Unidos, obviamente la prioridad va a ser atender a los otros 50 estados. Y Puerto Rico no es nuevo, que siempre queda al final de la lista. En términos de todo, en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de las asistencias económicas que llegan a Puerto Rico, siempre estamos al final de la lista. Si nosotros cambiáramos nuestra situación política, nuestro estatus político, pues obviamente y fuésemos parte de la nación americana como uno de los 50, como un estado, siendo el estado 51 y teniendo representación en el Congreso, pues obviamente tendríamos más standing, a pesar de ser quizás el estado de nueva incorporación, como tendríamos mayor representación en Congreso y en el Senado, pues tendríamos mayores acceso a todos los beneficios. Bueno, veremos cuánta población pierde Puerto Rico de aquí a que se convierta en estado. Eso tenemos que ver. Porque entonces la cantidad de representantes bajaría. Si siguen yendo, ¿verdad? Eso es harina de otro costal. Pero ese trabajo tenemos que realizarlo dentro del Partido Nuevo Progresista y continuar el esfuerzo grande que estamos realizando para concientizar a la nación americana sobre los resultados del plebiscito que se dio el año pasado. Ok, pero quiero volver otra vez a lo del inminente cierre federal, porque es que
me parece que en ciertos sectores en la isla como que se ha minimizado un poco el asunto. Y la realidad es la siguiente: hay distintas áreas que se están viendo afectadas en estos momentos. Hay áreas, por ejemplo, mencionaba, y usted lo mencionó cuando hizo la intervención desde ayer con el comunicado y con la entrevista con el compañero Enrique, de que el Yunque, por ejemplo, cerraría, que el Morro también, facilidades que son... Sí, parques nacionales. Claro, nacionales, altamente atractivas en términos turísticos. Y entonces, ¿qué va a pasar con la gente, por ejemplo, que vino, preparó un tour para llegar a Puerto Rico, ir al Yunque? Y que incluya esas facilidades. ¿Y qué va a pasar? Pues ahí es donde está la falta de un plan estratégico por parte, en este caso, de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico. Fíjate que el sector turístico en Puerto Rico es el único sector que ha reflejado algún tipo de crecimiento económico, y lo reflejó durante los meses de julio y agosto. Si ese es el único segmento de la economía que está teniendo un crecimiento, pues nosotros debemos de buscar protegerlo. Si sabemos que los parques nacionales van a estar cerrados, pues mira, una alternativa que yo buscaría, y es algo muy sencillo. En Guaynabo está el Parque Forestal La Marquesa, que queda a 15 minutos del área metropolitana. Oye, tenía que ser en Guaynabo, como usted de casualmente Guaynabo. en Guaynabo, y obviamente no es parte de mi distrito, porque es el área sur de Guaynabo, pero como presidente de la legislatura municipal tuve mucho que ver con ese proyecto. Okay. Oye, si no puede llevar ese... Pensé que me iba a hablar de un parque en Aguadilla o algo así. Puede ser Aguadilla, puede ser algún otro parque de Puerto Rico. Pero lo que me refiero es establecer un plan estratégico donde, mira, si no te puedo llevar al Yunque, te ofrezco la alternativa de llevarte al Parque Forestal La Marquesa. ¿Está bien? Ese plan a nivel de turismo, ¿se ha hecho o no se ha hecho? ¿Dónde estamos? Y es algo que tenemos que trabajar y no esperar a que surja el problema para entonces ver cómo reaccionamos. Tenemos que ser proactivos, máximo con el sector de la economía que está más sólido que el sector turístico. Y que no es solo el turismo que viene de afuera, porque aquí se hace turismo interno. Estamos hablando del turismo local, exactamente. O sea, es orientar a nuestra gente, es poderle dar la información a tiempo. Y es lo que te mencionaba que este gobierno no ha hecho. ¿Y usted no ha visto nada todavía en esa dirección? No, es que ¿quién ha escuchado algo del gobierno de Puerto Rico? Alejandro García Padilla no se ha expresado. Ustedes mencionan hoy que han dicho que se van a expresar próximamente durante el día de hoy, pero lamentablemente ya han pasado 2 días y no se ha hecho nada. Son 2 días que hemos estado con un signo de pregunta sobre el pueblo de Puerto Rico, y obviamente tiene el gobierno que reaccionar. En vez de ser proactivo, estamos una vez más reaccionando. Bueno, tengo que hacer una segunda pausa, pero al regreso continuaremos hablando sobre este asunto que obviamente tiene a muchos desesperados, especialmente aquellos que buscan servicios constantemente, pero también aquellos que reciben su chequecito, que se menciona que pudieran a veces hasta retrasarse los chequecitos de pensiones de seguro social, pensiones de veteranos, entre otros, los chequecitos del WIC, de alimentos. No es poca cosa lo que estamos hablando. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Esto es Detrás de la Noticia. Esto es Detrás de la Noticia. De regreso a Detrás de la Noticia, hoy lunes 30 de septiembre, estamos en vivo por aquí por la cadena Guapa Radio y nos acompaña uno de los portavoces del Partido Nuevo Progresista en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Ha estado bien activo y lo decimos así porque este asunto, desde que salió aquel asunto del aeropuerto y la privatización, siempre estuvo bien activo, pero ahora con este caso, porque vuelvo y repito, como te contaba Limaris y a los amigos que escuchan, que son asuntos que son difíciles de entender en muchos aspectos, ¿no? Porque tiene que ver con la economía. Y ahora mismo esto se junta a los cargos por las transacciones bancarias, por ejemplo. Entonces, ahorita nos mencionaba de la gente que van a comenzar a recurrir al estilo de la lata de galletas, fue que me mencionó. Sí. Y entonces la economía se ve bien golpeada por esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la gente que tiene que bregar directamente con las agencias federales, ya sea para servicios o para pagar? O Incluso, Juan José, quiero aprovechar que el representante es portavoz en la Comisión de Hacienda, porque se mencionó la semana pasada que se iba a designar un % de COFINA para el... Del IBU para COFINA. Para el Fondo Federal, para el Fondo General, perdón, es que con esto de federal,
para el Fondo General, lo que daría un margen prestatario mayor, o sea, coger prestado, pero eso traería otras consecuencias. Claro. Ahí, antes de entrar en lo de Cofina, yo quisiera redondear un poquito el tema del asunto federal, porque es importante que el pueblo de Puerto Rico esté bien claro que este cierre federal, dándose dentro de una economía en que está picada como la nuestra, pues obviamente tiene unas consecuencias nefastas. Y de igual forma, pues se denota la gran dependencia que tiene el gobierno de Puerto Rico en lo que son las ayudas federales como el WIC, Plan 8, Becas PEL, PAN, Seguro Social, etcétera. Y por eso es que se denominó la tormenta fiscal perfecta, por el impacto significativo que va a tener el retraso de llegada a Puerto Rico a los recipientes de esos cheques y de esas ayudas. Quizás en vez de recibirlo X días, recibirlo 10, 12, 15 días después va a ser un impacto grande para nuestra economía. Eso número uno. Número dos, quiero dejar claro a los comerciantes, a los empresarios, al pueblo en general, que aun cuando el gobierno federal cierre, las responsabilidades que tenemos con el gobierno federal, por ejemplo, el emitir los pagos al IRS, eso no queda pospuesto. Las fechas de cumplimiento, las fechas de cumplimiento de los pagos federales continúan con la misma vigencia. Así que, aun cuando no haya quien quizás reciba el cheque que tú envías del IRS a Estados Unidos, a la oficina del Internal Revenue Service, como quiera, envíalo en la fecha que te corresponde, pues si no va a venir después la notificación de las penalidades. Así que esas responsabilidades que tenemos que continuarlas ejerciendo como Dios manda. Así que oriento al pueblo de Puerto Rico, ya que el gobierno de Puerto Rico, el gobernador no lo ha hecho, pues me tomo la libertad como representante de notificarle al pueblo de Puerto Rico que las responsabilidades continúan. En relación a lo de Cofina, es bien importante aclarar lo siguiente. Del 7% del IBU, hay un 5.5 que va al gobierno central, al gobierno de Puerto Rico. De ese 5.5, actualmente la ley provee para que el 2.75 vaya a Cofina. El gobierno de Puerto Rico pretende ampliar ese porciento de 2.75 a 3.50, de forma tal que vaya más dinero de lo recaudado al fondo de Cofina. Eso te crea varias situaciones. Número uno, eso denota que no están llegando los recaudos a lo que ellos están proyectando, porque si hubiesen llegado a lo que ellos tenían proyectado, con el 2.75 de una cantidad mayor recaudada, pues hubiese nutrido más a Cofina. Así que al no estar llegando los recaudos, el 2.75 no da, y entonces lo quieren ampliar al 3.50. El problema es que de donde están sacando es entonces dinero que se hubiese quedado en el fondo general para servicios de salud, para servicios de seguridad, para servicio a la gente de forma directa. Y por eso es que yo le estoy haciendo el llamado urgente al gobernador de Puerto Rico y al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que establezca un plan de reducción de gastos del gobierno de Puerto Rico ya. Si sabemos que no estamos llegando a los recaudos, empecemos desde ahora a buscar alternativas y a rebajar el gasto gubernamental. Número 2. La pretensión es ampliar el margen de Cofina para emitir deuda por la cantidad de 2.000 millones de dólares. O sea que vamos nuevamente a endeudar más al pueblo de Puerto Rico, y esos ingresos del IBU van a estar para garantizar el pago de esa deuda nueva de 2.000 millones. Ustedes saben que, Limari y Juan José y pueblo de Puerto Rico, en julio de este año, yo radiqué un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para dos cosas. Uno, que los impuestos tuviesen una fecha límite de un año. Y número dos, para que los ingresos generados por la imposición de esos nuevos impuestos no se utilizaran como forma de repago o como garantía de repago de deuda nueva emitida. ¿Por qué? Porque si se utiliza como garantía de pago, tú estás obligando a gobiernos futuros con esos impuestos, y va a ser bien difícil que un nuevo gobierno elimine esos impuestos. ¿Y dónde están estos proyectos ahora mismo? Durmiendo el sueño de los justos, el proyecto 289, si mi memoria no me falla, de la Cámara de Representantes, radicado desde julio de este año, julio 13 de este año,
precisamente para evitar lo que el gobierno quiere hacer hoy, que es ampliar el margen de Cofina y es utilizar ese ingreso como garantía de una emisión de gastos nuevos de 2.000 millones de dólares. Pero no dijo el gobernador durante la campaña que con quitarle los contratos a los asesores de Fortuño iba a cuadrar todo este asunto. Bueno, el gobernador no solamente ha quitado los contratos, sino que ha despedido miles de empleados públicos, bueno, pues alrededor de 12.000 empleados públicos. No solamente ha despedido alrededor de 12.000 empleados públicos que eran empleados de confianza o empleados transitorios o de otro tipo de empleos que los han despedido solamente por ser miembros del Partido Nuevo Progresista, sino que también ha lanzado a la calle alrededor de 20.000 empleados públicos con la ley de retiro, que se tuvieron que acoger al retiro a julio 30, y otro grupo que se va a estar acogiendo al retiro ahora a diciembre 31, solamente por el capricho de querer bajar la nómina del gobierno de Puerto Rico, diciendo o sin admitir que lo ha hecho. Oiga, Standard & Poor's dice hoy en una nota que lo sacó en exclusiva el periódico Metro. Nosotros aquí siempre nos gusta darle el crédito aquí, ¿verdad? A los que publican la nota, claro. Y ellos hablan de que Standard & Poor's va a colocar en perspectiva negativa el crédito de Puerto Rico en el próximo trimestre. Que lo que harán de hecho es como un hold en el momentito en lo que pasa este asuntito de tal vez del cierre, no sé, pero que el cantazo viene. Yo me alegro de que tú traigas este comentario por lo siguiente. La semana pasada, el gobernador de Puerto Rico y su equipo económico asistieron a una reunión que le solicitó la casa acreditadora Moody's. Ustedes recordarán que en julio ellos reportaron los recaudos y fueron a reunirse con la casa acreditadora y con los bonistas. Ahora, nuevamente tuvieron que ir a reunirse, en este caso, con la casa acreditadora Moody's. Cuando salieron de esa reunión, el gobernador de Puerto Rico dijo que había sido un éxito. Y otros líderes que estuvieron en esa reunión dijeron que entendían que la situación de Puerto Rico iba a mejorar y que el crédito iba a echar para adelante, iba a mejorar. Eso fue la visión que trató de proyectar al pueblo de Puerto Rico, tanto Alejandro García Padilla como su equipo económico. 5 minutos más tarde, una vez se terminó esa reunión, la misma casa crediticia Moody's emitió un informe público diciendo que las alternativas del pueblo de Puerto Rico se estaban achicando, que casi no tenían alternativa y que no había la flexibilidad en el presupuesto de Puerto Rico para emitir deuda. Eso fue lo que dijo la casa acreditadora Moody's. O sea, que ya estaban cerrando la llave de paso diciendo, oye, no estoy asumiendo una posición diciendo que te voy a declarar los bonos chatarra, pero las alternativas son mínimas o remotas. Así que, por un lado uno escucha el discurso de Alejandro García Padilla y por otro lado uno escucha lo que dicen las casas acreditadoras. Hoy sale este informe nuevamente de que se va a dar, próximamente se va a notificar una perspectiva negativa en relación a los bonos de Puerto Rico y al crédito de Puerto Rico. Yo no sé si es que el gobernador de Puerto Rico es incrédulo. Yo no sé si el gobernador de Puerto Rico está tratando de tapar el cielo con la mano, o no quiere, o está en un letargo, o sencillamente no tiene la capacidad para darse cuenta de la seria situación que tiene el gobierno de Puerto Rico y que a él le corresponde como gobernador, a él, presentar un plan económico con sentido, con razonamiento y con soluciones concretas y afirmativas a las situaciones de Puerto Rico. Que no es tratar de hacer un discurso público proyectándole al pueblo de Puerto Rico algo que no es. El pueblo de Puerto Rico es más inteligente que eso, señor gobernador. El pueblo de Puerto Rico reconoce la situación difícil que estamos viviendo todos los puertorriqueños. Todos los que estamos aquí sabemos cuán difícil está la situación. Vamos a buscar alternativas concretas que mejoren las condiciones de Puerto Rico. Vamos a lograr que Puerto Rico se levante. Nosotros tenemos la capacidad. Nosotros educamos a los profesionales que se van a nutrir el mundo. ¿Por qué no tenemos la capacidad de retenerlos aquí, darle las condiciones de vida aquí para que hagan patria? La patria realmente se hace de esa manera, logrando que nuestra gente aquí en Puerto Rico prospere por el bien de Puerto Rico. Voy a hacer mi última pausa, pero al regreso me va a tener que decir dónde es que estamos nutriendo al mundo, porque en Puerto Rico no es.
En Puerto Rico no es. Y yo estoy leyendo notas y estudios y análisis y veo que hasta República Dominicana ya hay más de 20,000 boricuas que se mudaron para allá. Y yo Por no eso sé, es que estamos nutriendo el mundo. yo no sé Tony Soto, yo no sé Limari, pero yo jamás pensé que iba a leer una noticia de que tantos boricuas se estaban mudando para la República Dominicana. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Esto es Detrás de la Noticia. Esto es Detrás de la Noticia. Bueno, de regreso a la última parte de Detrás de la Noticia, la emisión de hoy, 30 de septiembre de 2013. Mire, víspera del cierre del gobierno federal, porque todo parece indicar que viene por ahí. Las coordenadas de esa tormenta va a entrar por Fajardo, sale por Mayagüez, vuelve y vira y entra por San Juan, sale por Ponce, vuelve y vira. Esto es increíble. Bueno, tenemos una tormenta estacionaria en Fortaleza. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, representante? Que si yo entrevisto a un popular ahora me va a decir, es bien fácil criticar. Es bien fácil llegar a Guapa Radio y decirme todas las cosas que están malas, pero sin aportar, sin decir cómo va a ayudar, sin decir cómo podemos resolver el asunto. Lo que es noticia hoy, yo lo he venido manifestando desde julio de este año. Sí, pero usted está para legislar, no para decir qué va a pasar después. Pero mira, eso es Walter Mercado allá. Hay una resolución que yo radiqué en la Cámara de Representantes para que se hiciera un estudio consistente, continuo, sobre el efecto en la población de la imposición de estas nuevas medidas tributarias. Ese proyecto está radicado en la Cámara de Representantes desde julio. De igual forma, desde julio se radicó el proyecto que les mencioné ahorita para que no se utilizara los ingresos nuevos como garantía de repago de deuda nueva emitida, de forma tal que el gobierno no se continúe endeudando, que es lo que están haciendo precisamente ahora o lo que pretenden hacer ahora, y que los impuestos no tuviesen una vigencia mayor de 12 meses. De igual forma, radiqué dos proyectos recientemente, es el 1350, que es para establecer un proceso de mediación compulsoria entre las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico, que son las que crean negocios, son las que desarrollan a Puerto Rico económicamente y son las que crean empleo, para que cuando tengan dificultad de pago con sus acreedores, vayan a un proceso de mediación compulsoria, previo a tener que entrar en un litigio o entrar en una radicación de quiebra. Pues lo menos que queremos es que los pequeños y medianos comerciantes cierren en Puerto Rico, porque entonces va a ser peor para nuestra isla. Y el cuarto proyecto que radiqué también, que es el 1351, es un proyecto que le busca dinero a esta administración, que le puede generar dinero hasta $100 millones en ingresos nuevos a esta administración, que tiene que ver con las cuentas IRAs. En Puerto Rico hay $2.950 millones depositados en la banca local en cuentas IRAs, y lo que estamos diciéndole es, vamos a darle el beneficio a los dueños de esas cuentas a que en vez de pagar un 20% de tax cuando retiren el dinero, mantengan el dinero ahí, pero prepaguen la contribución a descuento a una tasa preferencial de un 5% en los próximos 12 meses. Y de esa forma el gobierno recibiría alrededor de $100 millones aproximadamente, que lo ayudaría a mejorar el cuadre de caja, que es el desfase que tienen ahora. Pero eso que usted nos menciona ahí suena bien, pero lo han escuchado, ha tenido eco en algún lugar. El proyecto 1350, que es el de mediación compulsoria, ese proyecto se unió como coautor la delegación del partido, perdón, la compañera Jennifer González. También se unió como coautor el compañero Jesús Santa, José Báez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, se unió como coautor de la medida del 1350. Bueno, pues debería pasar. Así que ese proyecto debe de pasar y es beneficioso para las pequeñas y medianas empresas. De igual forma, el 1351, que es el de la CIRA, el compañero Luis Vega Ramos, el compañero José Báez, otros compañeros de la mayoría parlamentaria y de la minoría, se han unido como coautores, así que estamos prácticamente cabildeando dentro de ambas delegaciones para que se le dé el espacio y el foro pertinente y la evaluación correspondiente. ¿Ha tenido la oportunidad de...? Así que no solamente estamos criticando, Juan José, hemos presentado alternativas concretas para resolver y para aportar a mejorar la situación de Puerto Rico. Pero a nivel del Ejecutivo, ¿ha tenido respuesta a sus reclamos? Porque lo vemos que constantemente está haciendo ese reclamo, pero
No sabemos. Han hablado con usted, le han abierto las puertas. La primera- Melba Costa, por ejemplo. Nunca me he reunido con Melba Costa. Obviamente tuve la oportunidad de entrevistarla durante las vistas de la Comisión de Hacienda de Presupuesto. Y obviamente diferimos en criterio y diferimos en filosofía de cómo se puede desarrollar a Puerto Rico. Yo no vengo yo no pienso que la forma de mejorar a Puerto Rico es imponiendo contribuciones, sino dejándole el dinero en el bolsillo a la gente y creando un ambiente de negocio y económico que facilite el que las personas progresen. Bueno, Representante, le quería hacer una pregunta. ¿Usted se va a unir al grupo que está solicitando trabajo fuera de la Asamblea Legislativa? No lo he considerado al momento ni lo descarto. no lo descarta. No, definitivamente. Es una Está mala alternativa. está mala la cosa ya Es dentro. una alternativa que existe dentro Le da el dentro de la sueldo ley. para trabajar, el sueldo del representante. Bueno, la realidad es que yo tengo una reducción en mis ingresos desde que vine de la empresa privada al gobierno, a la Cámara de Representantes. Ya de salida, ya yo tenía una reducción en los ingresos y obviamente al eliminarse las dietas y el car allowance, pues esa diferencia aumenta. Mayor. Así que es mayor. En el caso personal de este servidor, pues obviamente he tenido un impacto en mi economía personal. Representante, con esa reforma legislativa, ¿no le tomaron el pelo al pueblo de Puerto Rico? ¿Usted quiere saber por qué? Porque van a tener su sueldo, ¿verdad? De legislador, $73,000. Así Pero es. entonces pueden tener como un part-time. Lo que Que en sucede ese es que, part-time se pueden ganar más dinero y cuando vienen a ver se ganan más de lo que se ganaban con las dietas. Limari, pero lo que sucede es que es un engaño el pueblo de Puerto Rico de su faz, porque la ley anterior ya proveía el espacio al legislador para generar el mismo 35% que se genera ahora, o que se puede generar ahora. O sea que la ley anterior, a tiempo completo, le permitía al legislador tener ingresos extra legislativos de un 35%. Así que esta Es lo reforma, mismo. ese 35% lo mantuvo. Lo único que hizo esta reforma fue Quitar las dietas. quitar las dietas y quitar el car allowance. Sin embargo, el dinero que se está ahorrando la Cámara de Representantes en no pagar dietas y no pagar el car allowance, no se lo está ahorrando el pueblo de Puerto Rico, porque el presupuesto de la Cámara de Representantes y del Senado continúa siendo el mismo. Así que el dinero que se ahorra Perelló y Batia de pagarle a los legisladores en dietas y en car allowance, ahora tienen la libertad de poderlo utilizar para otros gastos. Lo pueden utilizar para contratar personal, lo pueden utilizar para dar contrato a amigos y familiares o lo que sea. O sea, esa es la realidad. O sea, que no le han rebajado, no le ha O sea ahorrado que un centavo. El presupuesto de la rama legislativa continúa siendo el mismo, $119 millones. O sea, amigos radio oyentes, que si usted pensaba que porque le quitaron las dietas a los legisladores, pues usted iba a tener más beneficios porque ese dinero iba a llegar a las arcas del gobierno central y ustedes iban a tener más servicios, se equivocó, porque como quiera la Asamblea Legislativa continúa con su presupuesto. Con una diferencia, que en esta ocasión son los presidentes de ambos cuerpos los que entonces tienen el control de ese dinero que le quitaron a los demás legisladores, pero que no va a su bolsillo. Así es, así es. Tienen libre disposición de la utilización de esos gastos, de ese dinero que se ahorran. Interesante. Representante, no lo podemos dejar ir. Ajá. ¿Qué pasa en el PNP? El PNP, yo creo que estamos trabajando en la reorganización de nuestro partido. En el PNP estamos fiscalizando consistentemente el del gobierno de Alejandro García Padilla, y no solamente estamos fiscalizando y denunciando las cosas que se están haciendo equivocadamente, sino que estamos presentando propuestas reales y concretas. Y obviamente próximamente entraremos en el proceso de la elección de quienes van a ser los 2 vicepresidentes de nuestra colectividad. Yo creo que hay extraordinarios candidatos, progresistas todos, que han aportado desde distintas áreas a nuestro partido, a nuestro ideal, y obviamente le corresponde a los delegados de nuestro partido emitir el voto para seleccionar a los 2 mejores candidatos para que sean los ¿Dónde vicepresidentes usted de estaba nuestro ayer? ¿En partido. Naranjito? Yo no estuve en Naranjito, estuve acompañando a mi hijo en unas competencias de natación que tenía en Bayamón, y obviamente estuve trabajando con el comunicado de prensa y atendiendo los medios de comunicación en relación a la tormenta fiscal perfecta que ha ocurrido gracias
al del gobierno de Alejandro García Ricky o Padilla. Pedro. O Tomás Rivera Schatz, pero vamos a dejar a Tomás Rivera Schatz a un lado. Para Ricky o Pedro. para las vicepresidencias del partido yo he sido consistente Que en Rivera que Schatz yo es su apoyo a candidato. Tomás Rivera Schatz y apoyo también al alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez. Esas son mis dos personas para vicepresidencia. No pretendo ejercer ningún tipo de presión ni ningún tipo de opinión sobre los delegados, que cada delegado tome su decisión. Sin embargo, la posición de este servidor es que las dos personas idóneas para ser vicepresidente del partido en este momento histórico de nuestro partido son Tomás Rivera Schatz y Aníbal Meléndez, en conjunto con la compañera Jennifer Ricky González. o Pedro. En relación a Candidatura a la gobernación. A Ricky Pedro, mira, yo sé que hay muchas personas de mi partido que han dicho que no es momento para hablar de candidatura a la gobernación, y yo he sido consistente. Nosotros no podemos tapar el cielo con la mano. Hay varias personas que aspiran o que tienen me vaya por el interés paseo. o que tienen interés en ser los Usted. candidatos a la gobernación. Yo entiendo que Pedro Pierluisi tiene interés en ser candidato a la gobernación. Entiendo de igual forma que Ricky Rosselló tiene interés en ser candidato a la gobernación, y yo estoy apoyando a Pedro Pierluisi no solamente para que sea el presidente de nuestro partido, sino para que se convierta en el gobernador de Puerto Rico de cara a noviembre del 2016. Si Tomás Rivera Schatz se lanzara al ruedo, ¿usted apoyaría, dejaría de un lado el apoyo que le ha dado a Pierluisi y se iría con Tomás Rivera Schatz? Tomás Rivera Schatz es un extraordinario líder de nuestro partido y obviamente cuenta con mi apoyo total. Sin embargo, para la gobernación de Puerto Rico, yo soy una persona vertical en las posiciones que asumo y estoy apoyando a Pedro Pierluisi para la gobernación. Bueno, pues yo creo que más claro no canta un gallo, ¿verdad? Oye, y no he visto líderes diciéndome que van a apoyar al doctor Corazón y me preocupa, pues yo les deseo que estén bien de salud, pero imagínense que les toque que los opere. Bueno, nada. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Nunca puedo terminar sin hacer algún comentario, perdónenme. Representante, agradecido como siempre que esté con nosotros. Es la segunda vez que está en nuestro programa, esperemos que no sea la última. Así que nada, a nombre de nuestros radioyentes, gracias por estar aquí y por conversar con nosotros sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad. Un saludo bien afectuoso a las personas de mi distrito de Cataño, Guaynabo y Bayamón, que se les quiere y se les aprecia, y estamos trabajando todos los días por ellos. Ya me extrañaba a mí que no había dicho los tres pueblos, pero bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Limaris, gracias nuevamente. A ustedes, amigos de Escucha, gracias por habernos acompañado. Que pasen buen día y que Dios les bendiga. Esto es Detrás de la Noticia.